¿Está? Bueno, ahí se escucha bien, ¿me escuchan todos? Bueno, buen día a todos. Algunos se fueron sumando cuando ya arrancamos, así que los saludo especialmente. Gracias, Carly, por la adoración, gracias por guiarnos a alabar a nuestro Señor. Y ahora viene el momento de la palabra. Por eso les voy a pedir, si tienen Biblia ahí, si no, pueden usar el celular, y si no, bueno, escuchen, no hay ningún problema. Me acompañen al libro de Hechos, Hechos capítulo 9. Algo les había comentado el otro día que vamos a hablar acerca del camino. Por eso me gustaría mostrarles una foto. Les voy a compartir un cachito de la pantalla, solo un segundito. Espero que todos la puedan ver. Bueno, ahí está compartiendo. Si pueden ver, ese es un camino romano. Ese camino pertenece a la Vía Apia, uno de los caminos más largos que hicieron los romanos cuando estaba el auge del Imperio Romano. Por este camino seguramente algunos discípulos del Señor, algunos de esos primeros discípulos han transitado, y es un camino que fue ejemplo, los caminos romanos han sido ejemplo hasta el día de hoy para la realización de carreteras, para la realización de avenidas, de rutas que permiten conectar los lugares y poder ir de un lugar a otro lugar. Este sistema de carreteras se extendió por todo el Imperio Romano y le sirvió a los romanos. Voy a ir sacando ya la imagen, así nos podemos ver la cara. Ahí está. Los caminos romanos le sirvieron a los romanos para poder transportar tropas en lo militar, también para lo económico, lo comercial, para poder transportar las mercaderías. Los mercaderes lo han usado muchísimo para poder vender y hacer sus negocios. Y también fue algo, creo yo, que Dios proveyó a la iglesia como instrumento para que su palabra sea predicada. Porque en aquel momento, cuando la iglesia estaba siendo perseguida y los discípulos por ahí tenían que ir de un lado a otro por la persecución, y mientras iban predicando también el evangelio, usaban este sistema de carreteras. Por ahí caminaban, por ahí caminó Pablo, como vamos a ver ahora. Por ahí, por esos caminos, los primeros discípulos estuvieron por ahí, ya yéndose un poco más hacia la parte de Israel. Jesús anduvo por caminos que seguramente los romanos habían construido. Tal es la importancia que, como les decía, fue modelo ese camino hasta el día de hoy para la construcción de nuestras calles, de nuestras avenidas, de nuestras rutas. Por ese camino entonces la gente lo utilizaba para ir de un lugar a otro. Pablo tenía que trasladarse, como vamos a ver ahora. Vamos ahí a Hechos capítulo 9. Pablo, cuando todavía no se había convertido, vamos a ver 3 sucesos muy importantes en la vida de Pablo que sucedió ahí en Hechos capítulo 9. Y mientras vamos pensando en algún dicho, quizás se les haya ocurrido ese dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Bueno, los romanos habían construido este sistema de carreteras de tal manera que desde cualquier parte del Imperio Romano vos podías ir por un camino hasta llegar hasta Roma. De ahí viene el dicho. Miren qué importancia que hoy día lo usamos. Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, algunos dicen todos los caminos llevan a Dios, o todos los caminos conducen hacia el mismo lado, o todo después de la muerte vamos hacia el mismo camino, y vamos a ver de que eso no es tan así, pero sí, ese dicho es notable que llega hasta nuestros días: todos los caminos conducen a Roma. De hecho, Pablo, uno de sus objetivos durante su ministerio apostólico era llegar a Roma, que muchas veces se fue impedido, pero en algún momento, ahí al final de Hechos, él pudo llegar a Roma. Toda la historia de Pablo, cuando lo estudiamos en perspectiva, cuando lo vemos nosotros que tenemos todo el libro de Hechos completo y podemos ver también en las cartas cómo Pablo se relacionaba con la iglesia, él no tenía un mapita, él no tenía la Biblia y decía, bueno, a ver, ¿por qué camino voy a ir hoy o qué camino tengo que tomar? Sino de que él era guiado paso a paso por la dirección del Espíritu Santo. Y a veces nosotros en nuestras vidas queremos eso, queremos saber qué va a pasar de acá hasta que vayamos a la presencia del Señor, qué camino tenemos que recorrer, qué decisiones tomar, por dónde ir y por dónde no ir. Pero creo que el Señor permite que sea de esta manera,
que vayamos guiados bajo su guía, bajo su dirección, bajo el Espíritu Santo, para que podamos depender de Él. Para que en ese trayecto que estemos transitando en nuestra vida acá en la tierra como hijos de Dios, podamos aprender a depender de su provisión, a depender de su guía y aprender a depender de su dirección. Creo que en su voluntad el Señor así lo quiso y en eso tenemos que descansar. Bueno, antes de conocer al Señor seguramente todos íbamos por caminos diferentes. Ahora estamos en un mismo camino. Y menciono mucho esta palabra camino por algo en particular, que ahora lo vamos a leer. Dice Saulo, ¿no? Sabemos que era su nombre antes de convertirse, Pablo, Saulo de Tarso, Saulo que venía, pertenecía, había nacido y vivido, se había criado en la ciudad de Tarso. Y él ahora está trabajando, está haciendo su labor de soldado, y escribe ahí Lucas en Hechos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjense ahí el detalle, de este camino, y camino está con mayúsculas, ahí vamos a ver por qué. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas del aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha padecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y convencía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, hasta acá la palabra de Dios, y les voy a mostrar ahora otra foto, muy rapidito y brevemente, sobre otro camino. Acá menciona una calle que se llamaba Derecha. Y esta calle, hoy día, a ver, acá, ahí, bueno, creo que ahí la deben estar viendo. Esta calle que está a los pies de este arco, que está en ruinas, pero que aún está en pie, es la calle Derecha, o calle recta también se la conoce, se puede traducir del latín. Es una calle en la que Pablo tenía que ir y encontrarse con Ananías. Un camino tan bien hecho, que hasta el día de hoy, como hablábamos de los caminos, sigue estando ahí para que la gente pueda ir y lo pueda visitar. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí está. En ese lugar se tenía que encontrar con Ananías. Y eso va a marcar un hito en la historia temprana del cristianismo.
porque el suceso es tan importante, esto que aconteció, este encuentro entre Pablo y Ananías, fue tan importante que impactó de tal manera a los discípulos del Señor y su ministerio apostólico, expandió tanto la iglesia, que pasó algo como Carlos había escrito hace unos martes, en una de las predicaciones de los martes, que nos manda por WhatsApp, en un punto hablaba acerca de este giro que dio Pablo, drástico. Carlos nos anotó, Pablo iba del camino a Damasco al camino romano. De perseguidor de los cristianos al apóstol que plantó iglesias para los que perseguía. ¿Te acordás, Carlos? Habías escrito eso hace unos martes. Esta palabra, camino, cómo marcó la vida de Pablo, pero no tanto por el camino que él transitaba, porque ahora vamos a ver que su camino dio un giro completo hacia otro lado. Él iba por un camino, terminó llegando a Damasco, pero con otro camino en mente, con otra dirección, hacia otro objetivo. Del camino más importante que tenemos que hablar es el camino con mayúscula que estaba al principio. Los primeros versículos decían, en el versículo 2, que Pablo o Saulo le pidió cartas para las sinagogas de Damasco al sumo sacerdote, o sea, una autorización ¿para qué? Para perseguir a los cristianos, para llevarlos atados, para llevarlos presos. Pero miren cómo menciona acá, algunos hombres o mujeres de este camino, y así era como los discípulos eran conocidos antes de ser llamados cristianos. Los primeros seguidores de Jesús, después que él murió y resucitó y fue ascendido a los cielos, y le encargó la gran comisión a los discípulos de ir y predicar el Evangelio, y en Hechos 2 vemos que sucede Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a predicar el Evangelio en otros idiomas a otras personas, y estas personas fueron esparcidas, o sea, devueltas a los lugares de los que habían venido, llevando estas buenas nuevas. Bueno, eran conocidos los del camino. ¿Vieron como cuando por ahí vamos en la calle y vemos que hay en 3 casas seguidas 2 parejitas, o sea, dos personas, sean 2 hombres, 2 mujeres o una mujer y un hombre, y sabemos que son seguramente testigos de Jehová? Uno los reconoce, así dice, uy, mira, ahí hay 2 testigos de Jehová o un grupo de testigos de Jehová que van predicando. Y mucha gente ya cuando los ve ni siquiera le abre la puerta. Saben que ellos van por ahí predicando. Algo así pasaba con los cristianos. La gente los veía que ellos iban y por ahí iban predicando. Algunos dicen que se les llama los del camino porque iban predicando por los caminos donde iban. Otros dicen que eran los del camino porque enseñaban lo que Jesús había dicho, que es para mí lo más probable, ¿no? Jesús dijo en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Basado en esta enseñanza que ellos predicaban, obviamente ellos, cuando compartían el Evangelio, daban a conocer un camino, el camino que conduce al Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Dios el Padre a través de Cristo. Él era el camino. Eso es lo que ellos predicaban, su mensaje. Y en Colosenses vemos que lo que habían aprendido de Jesús, eso la iglesia enseñaba. La iglesia enseñaba que Jesús era el camino. Ahí nomás en Hechos, el capítulo 11, el versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, está hablando de que estaban en Antioquía, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos 11 vemos cómo se los deja de llamar los del camino para llamarse los del cristiano, los cristianos. Hay un tiempo en el que estas 2 palabras para referirse a los seguidores de Jesús seguían estando vigentes. Algunos los conocían como los del camino y otros como cristianos. Bueno, hasta nuestros días llegó cristianos, no llegó lo del camino, así que es obvio que cristianos tuvo más fuerza. Nosotros identificamos por ahí a un cristiano que se le denomina así por ser un seguidor de Cristo, y así es como nos identificamos nosotros. No como una religión, no como un sistema religioso de leyes o de legalismo que tengamos que cumplir o de ritos, sino porque simplemente seguimos y vivimos las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y eso también predicamos. Pero en ese momento el ser cristiano era algo despectivo. Ahí también al final de Hechos casi, cuando Pablo habla con Agripa, Agripa le dice,
por poco me persuades a ser cristiano. Y quizás nosotros vemos de por poco y decimos, uy, casi lo convence, qué bueno. Sí, Pablo después se lo da vuelta y lo tira hacia ese lado. Ojalá que vos te conviertas y toda tu familia y todo lo que está a tu alrededor, porque Pablo sabía de que ese era el camino que conduce a la vida. Él lo sabía, él lo había vivido y él lo predicaba con convicción. Pero para Agripa era algo despectivo. Le dice, por poco, casi con tan poquitas palabras, como queriéndole decir eso, o con tan poca cosa vos me querés convencer, así nomás, de ser cristiano. Era visto como algo partidista, como algo político, como decir, oh, estos son del partido de Cristo. Así es como la gente se empezó a referir a ellos. Y hasta nuestros días llega con otra connotación, ¿no es cierto? La connotación de seguidores de Jesús. Alguien dijo alguna vez como mini Cristos alrededor de todo el mundo. Así es como me gusta que me reconozcan a mí, ¿no? Como un cristiano, como un seguidor de Jesús. No como alguien partidista o como alguien religioso, sino como alguien que simplemente vive a Cristo. Esa era la idea. En el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, Saulo estaba camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra, él y los que estaban con él acompañándolo, ¿no? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, acá sin lugar a dudas, el camino que Pablo estaba tomando tenía una dirección, apresar a los seguidores de Jesús. Ponerlos presos, atarlos, esa es lo que quiere decir, los iba a atar y los iba a llevar a la cárcel. Y en ese camino, Jesús salió a su encuentro y le dice, ¿por qué me persigues? Es el primer encuentro de Jesús con Saulo. Literalmente no lo estaba persiguiendo a él, estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pero Jesús lo toma como algo propio. Ya en otra ocasión también dice, cualquier cosa que hagas por estos pequeños, que le des un vaso de agua, que los vayas a visitar, es como si lo hicieras para mí. Y eso nos tiene que dar la esperanza de saber de qué, de que, bueno, vamos a padecer persecución. Quizás, como les decía, ese término cristiano, hoy día podemos hablar con alguno, comentarles que somos cristianos y ya nos miren medio como con manera despectiva, o que por ser cristianos alguno se burle de nosotros, o que por ser cristianos en algunos lugares tengamos cierto tipo de ataque o de cuestionamiento hacia nuestra fe. Y eso es normal. Bueno, Jesús se pone en nuestro lugar y cualquier cosa que hagan contra nosotros, Jesús lo toma como si lo hicieran para Él. Así que podemos descansar en que el Señor no solo que tiene cuidado de nosotros, sino que se compadece con lo que nosotros estamos pasando y Él se pone en nuestro lugar y sin lugar a dudas Él nos va a dar la fuerza y la salida ante cualquier situación comprometedora que estemos viviendo. El Señor se identifica con sus seguidores, así como nosotros sus seguidores nos identificamos con Él. Y esta relación vamos teniendo en mente para los siguientes versículos. Le dice, Saulo, ¿por qué me perseguís? Saulo seguramente pensó, pero yo no te estoy persiguiendo a vos, y ahí asoció todo. El Jehová que él conocía, su base del Antiguo Testamento que él tenía en mente y por la que él perseguía a los seguidores de Jesús creyendo que hacía el bien, en realidad lo que estaba haciendo era incorrecto. Y ahí asoció que este Jesús era el Jehová del que habla la Biblia, que este Jesús era el Mesías. Él tuvo su encuentro personal. Jesús salió a su camino. En Filipenses, Pablo dice acerca de él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa descripción que Pablo hace de sí en Filipenses es este Saulo que se está encontrando con Jesús. Como leímos, podríamos decir de él, como podemos decir hoy de cualquier otra persona buena o que por ahí vemos muy religiosa, y está ese dicho popular, este tiene el cielo ganado. Bueno, Pablo era alguien que ante los ojos de los que lo rodeaban tenía el cielo ganado. Era una persona muy religiosa, que cumplía con todo lo que la ley demandaba,
una persona que tenía una educación muy grande, era un erudito. De hecho, de Tarso era una ciudad que se conocía por dos cosas: por su centro comercial, era un lugar de comercio muy grande, muy importante, económico, y por su educación, era un centro educativo de primer nivel, estaba entre las principales ciudades que la mejor educación que el Imperio Romano podía ofrecer, y él había estado ahí. Él era un erudito, él era una persona formada, y era una persona religiosa, una persona intachable, podríamos decir. Sin embargo, su camino no era el correcto. Quizás hay alguna persona que esté escuchando este mensaje ahora y crea que es una buena persona, que no tiene maldad, que no ha hecho cosas malas y que seguramente tenga el cielo ganado. Bueno, Jesús sale al encuentro de Pablo para decirle: no, Pablo, no tenés el cielo ganado. Vos podés tener todo eso. Sin embargo, Pablo termina diciendo después en Filipenses: todo eso yo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque ahora realmente conozco a Jesús. Yo pensé que conocía a Jesús, pero ahora lo conozco de verdad. Yo pensé que conocía a Jehová, pero ahora lo conozco de verdad. Yo pensé que conocía a ese Dios que pretendía adorar y pretendía seguir y pretendía servir, pero ahora lo conozco de verdad. Salió a su encuentro. Dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sin lugar a duda, ahí hubo una conversión, porque él se encontró ¿con quién? Con el yo soy. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjense que cuando Jesús se presenta con poder, y en otras ocasiones también, dice: yo soy. ¿Se acuerdan cuando lo iban a apresar? Y les pregunta el grupo de soldados que lo fue a apresar, cuando Judas lo entrega, y dice: ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. Y cuando dijo yo soy, ¿qué pasó? Todos se cayeron. El poder que hay en esa palabra. Cuando se presenta Moisés, Moisés tenía que ir, ¿y cómo van a saber que hablé contigo? Y le dijo: yo soy el que soy. Él es el yo soy de Jesús. Cuando en Apocalipsis Jesús se aparece a Juan, ya viejito, en la isla de Patmos, preso, y le da la profecía, que todo lo que le va a revelar en Apocalipsis, le dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que estuve muerto y ahora vivo. Y cuando le dijo yo soy, ¿qué dice Juan? Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Dicho sea de paso, yo creo que cuando vaya a la presencia del Señor y lo vea, y el Señor me diga: acá estoy, yo soy, sin lugar a dudas voy a caer de rodillas ante sus pies, porque no puedo más que hacer eso. Y creo que todos nosotros, cuando estemos delante de Él, vamos a caer de rodillas ante sus pies. De hecho, tanto el que cree en Él como el que se rehúsa a creer, va a caer de rodillas a los pies de Jesús, porque todo ojo un día lo va a ver. Más allá de que uno diga: no, pero yo no creo, yo está bien, escucho, recibo, pero no creo, déjame con mi creencia, o muchos rechazan directamente y no quieren saber absolutamente nada: yo creo en mí mismo, en mi filosofía de vida, en mi forma de ser. Va a caer de rodillas ante el Señor. El problema es, cuando levantemos la mirada, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Con qué ojos? ¿Y cuál va a ser el camino que vayamos a tomar después de ese encuentro con el Señor? Hoy, acá en la tierra, en este trayecto que vivimos, que nadie tiene la vida comprada, sabemos de que hoy estamos y mañana no, es así. La Biblia la describe como una neblina que viene, que está un tiempo y que después desaparece acá en la tierra. 20, 30, 80, 100, algunos hoy día viven hasta los 120, 130, hay cada vez más personas que llegan. Pero la realidad es que un día todos vamos a partir de este mundo. Y la vida no se termina acá, porque Dios, que es eterno, hizo la vida eterna. Y en la eternidad hay dos caminos posibles que la Biblia nos dice que podemos tomar. Con esto en mente, volvemos a este encuentro. Identificándose Pablo con Jesús.
En ese encuentro no sabemos qué sucedió, no nos da más detalles que eso. Pero sin lugar a dudas, él se convirtió. Porque ahora presenta un corazón dispuesto. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El primer paso de obediencia. Pero el corazón ya estaba dispuesto a obedecer a la voz del Señor. Sin lugar a dudas, Pablo iba por un camino hacia un objetivo. Y si bien el camino físico era el mismo, porque tenía que seguir a Damasco, el camino espiritual de Pablo ahora era completamente diferente. Porque ya no iba a perseguir a la iglesia, ahora iba a plantar iglesias. Ya no iba a apresar a los cristianos, ahora iba a predicarle a otros acerca de Jesús para que ellos también puedan ser cristianos, para que ellos también puedan ser seguidores y creer en el que murió y resucitó por cada uno de nosotros y por cada persona sobre la faz de la tierra en todos los tiempos y en todo lugar. Él creyó y él actuó en base a su encuentro con Jesús. Él puso su fe en acción. Él bien podría haber dicho, bueno, está bien, me pasó todo esto, pero yo voy a seguir persiguiendo a la iglesia. Dejó su orgullo de lado y obedeció a Jesús. Puso su fe en acción. Él se convirtió. No solamente se convirtió, sino que también empezó un proceso de comunión. Porque el tiempo que él estuvo en Damasco esperando a que se encontrara con Ananías, que yo creo que Dios permitió que fuera así, que tuviera ese tiempo, ¿para qué? Porque si Ananías no recibía la visión, seguramente no le iban a creer. Iban a pensar que lo que Pablo decía era una táctica ¿para qué? Para seguir persiguiendo a la iglesia. Entonces yo creo que Dios permitió que sea de esta manera, porque en su plan perfecto para la iglesia era la manera en que Ananías tenía de dar testimonio y decir, no, Dios me mostró esto, yo fui, le impuse las manos, recibió al Espíritu Santo, y ahora este que persigue a la iglesia es un seguidor de Jesús. Ahora este que persigue a la iglesia, que persigue al cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. O sea, es un hermano. Ahora Saulo es un hermano en la fe. De hecho, fíjense que Ananías, cuando se refiere a él, le dice, hermano Saulo. Ya su proceso de conversión había tenido lugar. Podemos decir a términos modernos que Saulo recibió a Cristo. Y ahora estaba dispuesto a obedecerle. Pero para eso comienza un proceso en la vida de Saulo o de Pablo. Y es el proceso de la comunión. Dice el versículo 11, el Señor le dijo, levántate y ve la calle que se llama derecha, ahí en la fotito que vimos, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Quizás si hay alguien nuevito en la fe, este Judas que menciona acá no es el Judas que entregó a Jesús. Judas era un nombre muy popular como hoy Tomás, Lucas o Pablo, que está lleno de Tomás, de Lucas y de Pablos. De hecho, David, acá tenemos, ¿cuántos tenemos? ¿Dos David? ¿Dos Jorges? ¿O tres? ¿Tres David? Carlos, tenemos Carlos y Carlos padre, Carlos hijo. Así, eso era un nombre popular. Había mucha gente que se llamaba Judas. No solamente el único Judas que había en ese tiempo fue el Judas que entregó a Jesús. Después dejó de ser un nombre popular justamente porque entregó a Jesús, ¿no? Ya casi nadie se quiere hoy día llamar Judas, pero en aquel momento había mucha gente que se llamaba Judas. Bueno, este era otro Judas. Tenía una casa y la puso al servicio del Señor, era un seguidor de Jesús. Y le dice a Ananías el Señor que vaya a la casa de Judas, porque busca a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. Pablo estaba sin comer, estaba sin tomar nada, estaba en ayunas, podríamos decir. No podía ver porque el resplandor lo había cegado y tenía algo que no podía ver, entonces los que estaban con él lo tuvieron que llevar, que dicho sea de paso, la Biblia no lo dice, pero yo creo que los dos que estaban con Pablo también se convirtieron, porque si bien no vieron el resplandor, escucharon la voz del Señor y después lo ayudaron a llegar a Damasco y seguramente vieron todo lo que pasaba con Ananías y cómo fue lleno del Espíritu y demás. Así que fíjense cómo cuando una persona se convierte,
puede impactar de tal manera a los que los rodean para que también puedan conocer a Jesús y ver la luz con la que Jesús ilumina sus vidas. Pienso por ahí, algunos tienen más años en el camino del Señor, otros por ahí son más nuevitos, pero sin lugar a dudas, la misma luz, tanto uno como otro, la puede usar para impactar a los que los rodean, esa luz que Jesús nos da, para que nosotros también podamos ser luz y llevar de esta luz que Jesús ofrece a otras personas que nos rodeen, que estén así cerquita nuestro y estén en oscuridad. Bueno, él ora. Empezó su comunicación personal con Jesús, porque eso es lo que Jesús quiere. En primer lugar, que nos comuniquemos con Él, que tengamos una relación como cualquiera de nosotros puede tener una amistad con otra persona, poder tenerla también con Jesús. Y ahí empezó el proceso de formación espiritual en la vida de Pablo, con esa palabra, Él ora. Si vemos en Juan, voy a leerles, perdón, en Marcos primero, Marcos capítulo 3, si lo quieren buscar, no saquen hechos, sino solamente escuchen que yo se los voy a leer. Marcos capítulo 3, el versículo 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, está hablando de Jesús, y vinieron a él. Y estableció a 12, cuando establece a los 12 discípulos. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos acá hace un resumen de ese suceso y lo sintetiza en estos dos sucesos, en estos dos eventos. ¿Cuáles son? Para que estuviesen con Jesús, los eligió. ¿Para qué? Para que estuviesen con Jesús. Acá vemos que Jesús elige ¿a quién? A Saulo de Tarso. ¿Para qué? Para que estuviese con él. Fíjense, primero la comunión, para que estuviese con él. Y después, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Pero antes de enviarlos a predicar, primero tenían que estar con el Señor. Ya sea porque el Señor tenga que instruir, ya sea porque el Señor tenga algo que enseñarnos, pero el Señor primero quiere estar con nosotros, porque lo que le interesa en primer lugar es nuestra vida. Cuando a Jonás lo manda a predicar, Jonás decidió irse para otro lado y decir, no, yo no voy a ir a predicar a Nínive. Se fue para otro lado, se tomó un barquito y en el barquito salió al encuentro Jesús, se encontró con Jonás. El Jesús del Antiguo Testamento, la forma de Jehová. El Señor salió al encuentro de Jonás, porque lo primero que le interesa es la vida del que lleva el mensaje, la vida de su seguidor, la vida de nosotros que lo recibimos en nuestros corazones y que ahora somos discípulos de Él. Quiere tener una comunión personal con cada uno de nosotros, una comunión fluida. Él está dispuesto a comunicarse. Nosotros tenemos que responder también a ese llamado y comunicarnos con Él, estar en oración, pasar tiempo en oración con Él. Así es como Él nos va a hablar, así es como nosotros le vamos a hablar a Él. Ahora tenemos su palabra también. En aquel momento quizás Saulo solo tenía el Antiguo Testamento a su disposición. Hoy nosotros tenemos todo el mensaje del Señor escrito, del Antiguo al Nuevo Testamento. Y a través de su palabra Él nos habla. Y a través de la oración nosotros le podemos hablar a Él. Y ahí se da esa comunicación. Él quiere relacionarse con nosotros. Segunda Corintios 5 dice de que somos embajadores de Él. Voy a leerlo muy rápidamente, 2 Corintios 5, 18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Dice la palabra de Dios que somos embajadores. Esto lo está escribiendo Pablo mismo, ya más avanzado en su fe, ya más dependiente del Señor, ya habiendo transitado un poco de su vida con Él. Ahora escribe esto. Y Pablo dice, les rogamos, reconcíliense con el Señor. ¿Por qué? Pablo se tuvo que reconciliar con el Señor. ¿Por qué nosotros tendríamos que reconciliarnos con Él?
¿Por qué el que aún no lo conoce tendría que reconciliarse con él? Y ahí tenemos que ir a Juan y ver la base del mensaje que estos del camino iban predicando. ¿Qué camino es el que predicaban los que eran llamados del camino? ¿Qué mensaje tenemos para predicarle hoy a este mundo los cristianos, los que somos llamados hijos de Dios, seguidores de Cristo? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, a Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué alguien habría de perderse? Bueno, porque dice la Biblia que después de esta muerte, de la muerte en la tierra, la vida no termina, porque la vida es eterna. Entonces hay dos caminos a los que podemos seguir. O al cielo, en la presencia de Dios, una vida con Él, con el que nos creó, o al infierno, una vida separado del Dios que nos creó y que nos ama. ¿Qué es lo que nos alejó de Dios? El pecado. Pero a pesar del pecado, de la desobediencia a Dios que todo hombre tiene, y por eso está separado de Dios y necesita reconciliarse, a pesar de ese pecado, Dios nunca dejó de amar a su creación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se hizo hombre en la forma de Jesús y murió en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que solamente a través de Jesús podamos tener salvación y vida eterna. ¿Qué significa esto? Ser salvo de la condena que el pecado me da, llevándome derecho al infierno. De eso Jesús me quiere salvar. ¿Y cómo me va a salvar? Poniendo mi fe en Él. Él pagó el precio. Lo único que tengo que hacer es descansar en que Jesús hizo la obra, que en la cruz murió por mis pecados, que resucitó y hoy tiene vida eterna. Y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y vamos a tener cuerpos como los de Él, nuevos, y vamos a pasar toda una eternidad sirviendo a su lado, sirviéndole a Él, adorándole y todo lo que el Señor tenga reservado para la eternidad, todo lo que va a venir. Pero comienza acá, con una decisión. ¿Qué camino voy a tomar en la eternidad? ¿Y qué camino voy a tomar hoy? Si vivir una vida lejos de Dios, una vida, como dice la Biblia, sin esperanza, sin Dios y sin esperanza, por ahí una vida vacía y sin sentido, o una vida en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Digo esto porque capaz hay alguien escuchando que aún no conoce este camino. Este camino está a disposición, es un camino gratuito, que el Señor Jesús ofrece, un camino de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó, que ¿qué hizo? Que dio todo de sí, dio a su Hijo, se dio a sí mismo, para que si creemos en Él, no seamos condenados, no vayamos al infierno por culpa del pecado, sino que podamos ser libres y tener la seguridad que vamos a vivir una eternidad con Él. Propósito. Ahora la vida de Pablo tenía un propósito, el propósito que Dios tenía para él. Tenía un destino, una eternidad a su lado. Al punto que Pablo escribe, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía dónde iba, eso lo enseñó a la iglesia y la iglesia lo siguió predicando hasta el día de hoy. Y porque Pablo predicó este mensaje, porque los primeros discípulos predicaron este mensaje, fue corriendo de voz en voz hasta que alguien a nosotros hoy día, por un camino, quizás una calle asfaltada, ya no una calle de adoquines, pero capaz alguien vino por un camino asfaltado y un día nos tocó la puerta, se sentó a tomar unos mates y nos habló de Jesús. Y nosotros recibimos la oportunidad también de creer en Él y de caminar en Él. Y así como la recibimos, termina diciendo que Pablo no solamente estaba en comunión con Él, sino también que Él comunicaba lo que Jesús había hecho en su vida. Él predicaba. Dice ahí al final de lo que leímos en el versículo 22, el 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y en el 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Lo llamó para que estuviera con él y lo llamó para dar a conocer este mensaje a otros. Y lo mismo es en nuestras vidas.
Recuerdan que leímos, somos embajadores de Dios. Somos embajadores de Jesucristo. Y así como un día esta salvación, este regalo del Señor llegó a nuestras vidas, hoy estamos comunicándonos con Él, teniendo una relación fluida, una relación personal con nuestro Salvador. También tenemos que darlo a conocer a otras personas. Cuando Jesús dice yo soy el camino y la verdad y la vida, está diciendo que no todos los caminos llevan a Roma, como decían los romanos, no todos los caminos llevan a Dios, no por ser una buena persona tengo el cielo ganado, sino que solamente a través de Jesús voy a tener la salvación de mi alma, voy a tener propósito en esta vida y en la eternidad. Él es el camino, el único camino. Está diciendo que Él es la verdad. No que hay muchas verdades, como hoy día se predica la filosofía de estos tiempos modernos, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y es algo lógico, ¿no? Porque si hay una sola verdad, entonces todo lo demás es mentira, no es verdadero. Solamente una verdad puede haber, y esa verdad está en Jesús. Y Él dijo, yo soy la vida. O sea que lejos de Jesús, lo único que vamos a hallar es muerte. Él vino para darnos vida, dijo Jesús, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante empieza acá en la tierra y sigue hasta que partamos de este mundo a la eternidad. Es una vida con propósito, una vida abundante, una vida junto al Dios que nos creó, que nos amó y que se dio a sí mismo por nosotros. Una vida llena de propósito, de bendición y de gloria. Es la mejor vida que el Señor nos puede ofrecer. Y la decisión de aceptar ese camino o rechazarlo es nuestra. La decisión de dar a conocer a otros o quedarnos callados también es nuestra. Dios no hace acepción de personas. Ahora estaba viendo estos días en la tele lo que pasa todavía en Estados Unidos con la discriminación. Y bueno, no solamente en Estados Unidos, creo que discriminación hoy día, en pleno siglo XXI, sigue habiendo alrededor del mundo. En algunos países por ahí se vea más que en otros, pero incluso acá en Argentina sigue habiendo discriminación. Hay discriminación. Y a veces nos damos el lujo también nosotros de discriminar y de decir, y a este le predico, y a este no le predico, a este le comparto de Jesús, y a este no le comparto de Jesús. Inconscientemente por ahí lo hacemos. Pero a veces puede llegar a suceder. Y el mensaje del Evangelio es para todos. Dios no hace acepción de personas. A Pablo le dijo, a Ananías le dice, ve porque instrumento escogido me es Pablo, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y él terminó hablando con Agripa, como habíamos leído, y otras personas importantes. O sea que el Evangelio es tanto para el que más tiene como para el que menos tiene. Para el que mayor cargo tiene como para el que menor cargo tiene. Para el más instruido como Pablo o para un simple pescador como Pedro. El Evangelio es para todos nosotros y es para que nosotros podamos también anunciarlo a todo el que nos rodea. La luz de Jesús nos alcanzó para que nosotros podamos alcanzar a otros con la luz de Jesús. 3 puntos entonces que vemos en la vida y en la conversión de Pablo. Primero, que se convirtió. Después, que estuvo en comunión con el Señor. Y en último lugar, que él comunicó este mensaje a otros. Y lo tomamos para nuestras vidas. ¿Oramos? Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias porque tu mensaje de salvación un día nos alcanzó. Queremos darte gracias por el ejemplo que tenemos en tu palabra, en la vida de Pablo, que nos inspira para que nosotros también podamos vivir unas vidas que estén en comunión contigo, unas vidas que dependan de ti, que podamos ser buenos embajadores tuyos, Señor. Y queremos pedirte también que nos ayudes a comunicar este mensaje, que nos des sabiduría, que nos des la guía de tu Espíritu Santo, para que todo el que nos rodea, tanto con palabras como con acciones, puedan ver en nosotros a Jesucristo. Que podamos ser buenos seguidores tuyos, para que otros más a través nuestros puedan conocerte y puedan ser salvos y puedan disfrutar de este privilegio de poder hablar con el Dios que nos creó, que nos ama y que nos ofrece el regalo de la vida eterna.
Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Jonah, por la palabra. Nos ha bendecido y nos hace considerar la experiencia del apóstol Pablo, seguramente la de cada uno de nosotros, ¿no? En algún momento alguien se acercó. Tal vez, como vos dijiste, alguno llegó a través de golpear una puerta de nuestra casa, a otros, como alguna vez la encontramos a Marisa en la estación de Temperley y le acercamos ahí un tratado, y era el Señor Jesucristo que le hablaba a su corazón. Y cada uno de nosotros podría contar su experiencia. Lo mejor que nos pudo pasar fue encontrarnos con Jesucristo. Y lo mejor que nos pudo pasar es que Cristo no esperara que lo buscáramos a Él, sino que, como vino con Pablo, dice que le salió al cruce del camino, porque había un propósito para la vida de Pablo. Qué bueno que hay propósito para nuestra vida. Y mientras estemos acá, creemos, como dijimos al principio, que Dios no está en cuarentena, así que aunque estamos encerraditos en nuestras casas, tenemos mecanismos para seguir hablando de Jesucristo y contándoles a otros que la única verdad, la vida, el recurso, la posibilidad, están solo en Jesucristo. Bueno, Carlitos va a cantar una canción para ir cerrando este momento y después nos conectamos para poder dialogar y charlar un cachito más. Dios les bendiga, hermanos, en este día precioso del Señor. Damos la gloria y la honra a Él. Amén. Dios les bendiga. ¿Escuchamos? Para escuchar